Hoy en nuestro espacio estamos hablando del magisterio venezolano, de la reactivación de las actividades académicas al 100% de manera presencial, visto desde el punto de vista tanto de la remuneración de los docentes con la Federación Venezolana de Maestros, como también desde el sector privado con ANDIEP, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada en nuestro país, que encabeza Fausto Romeo, que está con nosotros vía Zoom. Dejábamos en el aire una idea, tenía que ver con esa misma realidad que hoy se plantea cuando se retoman las actividades al 100%, se conoce ya de primera mano quiénes están dentro del sistema educativo, quiénes se están reactivando ya a las aulas, pero también desde el punto de vista de los profesores. Hoy, ¿cómo lo han visto? Porque durante la pandemia y previo también a ella incluso, los gremios venían denunciando una deserción importante, que lo conversábamos con nuestro invitado, tanto de la matrícula en las instituciones que imparten la carrera docente, como también de quienes estaban en el caso de la educación pública, como también dentro de la educación privada, una deserción de la profesión. Hoy, ¿cuál es la realidad en este sentido? Con ya la obligación de ir al 100% de la jornada de manera presencial. Fíjate, Carlos, aquí hay una cuestión que tiene que existir en el equilibrio. Yo le he hablado con las federaciones. En una oportunidad yo tuve la amabilidad de que me recibieron en una reunión de las 6 de los presidentes, de los 8 presidentes de los docentes. Y le planteaba de que el equilibrio que el sueldo dentro del sector público como el privado no debe haber una disparidad muy grande. En aquel entonces, bueno, hasta la semana pasada, un maestro del docente, tal como lo explicaba Orlando, no ganaba más de 15, 20 dólares en su salario base y con todos los beneficios no llegaba a más de 50 dólares con la demás prima. Nosotros en el sector privado, un sueldo mínimo, empezamos el año escolar con un sueldo base, de 60 dólares y más los bonos y el cestatique, el bono de transporte, a lo mejor podríamos llegar a 100, pero hay colegios que también estaban pagando 200, 250, inclusive hasta 500 dólares mensual de sueldo comprendido con los diferentes bonos. Ahora, ¿qué pasa? Que ya estamos encima, porque si estamos hablando que un salario base de un docente 4, que es el número mayor que hay en el sistema del Ministerio de Educación, bueno, está percibiendo unos 140, 120 dólares, bueno, nosotros también tenemos que nivelarlo, porque nuestros maestros no son menos venezolanos que el sector público, y lo que nosotros no podemos llegar es que la chequera que pueda tener PDVSA o la renta petrolera que pueda tener para pagar el sector de la educación pública, no la tenemos sino con los padres y representantes, que también es una realidad de equilibrio, de que nosotros tenemos que mantener un equilibrio, porque tampoco vamos a perjudicar el costo de la matrícula, a aquellos padres para poder. El costo de la matrícula. Nosotros ahorita tenemos que nivelarlo, indudablemente, y queremos hacerlo, pero estamos estudiando. Yo estoy revisando todos aquellos colegios que necesitan ajustarse. Nosotros en Ambiente tenemos colegios que se encuentran en zonas verdaderamente con sectores muy populares, donde están cobrando 8, 10 dólares, y eso no le da sino para pagar un sueldo tal vez de 40 o 50 dólares a un maestro, pero que hoy en día ya tenemos que mejorarlo. Y ante la deserción y ante la cantidad de maestros, si nosotros tenemos que entender que en Venezuela hay una cantidad de personas que se han marchado del país, quien dice 4 millones, quien dice 6 millones de personas, bueno, ¿cuántos maestros realmente se han ido? Lo que pasa es que durante la pandemia, si un maestro del sector público estaba ganando 5 o 10 dólares, bueno, se venía a trabajar en el sector privado, y hemos tenido muchos maestros del sector público que están en el sector privado trabajando, pero ahora si le dan a dar una mejor remuneración, nosotros queremos mantenerlo pagando con lo que es justo y debido para ellos. Hay un déficit de 300.000 maestros en Venezuela, es una realidad que no podemos ocultarlo. Vamos al pedagógico y no hay más de 500 o de 1.500 estudiantes en toda la plantilla, cuando antes eran 8.000 estudiantes. O vete para la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela o la Universidad Católica. Las escuelas de educación son falta de estudiantes que no quieren estudiar en la carrera del docente. ¿Y cómo cambiar esa realidad? Más allá del tema salarial, también hay una preocupación, lo decía nuestro primer invitado, tiene que ver con la seguridad social. En el caso de la institución privada, la realidad pudiera ser distinta en este sentido. Sin embargo, esa misma, pudiéramos decir, realidad que se generó por el rezago que el salario mínimo tenía en nuestro país, llevó a que se diera una bonificación de los ingresos que no inciden en el tema de los pasivos laborales. Hoy se plantea el sector privado, por ejemplo, en el caso de la educación, que ese salario pueda incidir en todo este tipo de seguridad social, no solamente el caso de lo que tiene que ver con el salario
del momento, lo que es esa bonificación, sino que pueda incidir en pasivos. Fíjate que aquí hay una cuestión que es bueno tocarlo, ¿no? Tenemos una ley orgánica del trabajo, el trabajador y la trabajadora. Estoy viendo cuándo sale la ley orgánica del trabajo del empresario, porque si hay una del trabajador-trabajadora es ambiguo. La ley del trabajo debe ser equilibrada tanto para el trabajador como para el patrono. Y aquí nosotros cuando empezamos a ver que qué le hago, si yo le pago más sueldo, eso me va a tener incidencia, pero no es porque me tenga incidencia, es que yo quiero tener un trabajador que se mantenga 10, 15, 20 años, pero entonces las prestaciones, ¿cómo voy a hacerlas para acumularlo? Hay que hacer un análisis verdadero porque ya inclusive el gobierno lo ha visto que esa ley orgánica del trabajo en esos artículos muy específicos está perjudicando a aquel que pague una remuneración y unas prestaciones sociales. Cada vez que un trabajador del sector público renuncia, bueno, echa para la borda de lo que son prestaciones sociales, porque saben o que le van a pagar 10 bolívares después de 20 años o que le van a pagar a lo mejor $500, pero se lo van a pagar dentro de 2 años que ya no le va a servir para nada. Nosotros queremos pagar cada vez que un trabajador se retire, hay que pagarlo tal como dice la ley del trabajo en los días previstos, que son los 5 días o hasta un máximo de 3 meses, pagándole una recepción para eso, por ese tiempo que se ha perdido. Bueno, nosotros lo que queremos es que esa ley del trabajo nos permita que año a año se pueda pagar, se pueda liquidar, se pueda comprender de que también dentro del sistema educativo, que no somos grandes empresas, que no somos grandes recaudadores de dinero, como puede ser cualquier otra industria que pueda haberlo, porque nosotros somos pequeñas empresas, pues prácticamente lo que podemos hacer. Aunque hay colegios que tengan 1000 estudiantes, bueno, eso no quiere decir que tenga alta remuneración o altos ingresos para esto, porque al fin y al cabo nosotros entendemos que lo hacemos por un beneficio hacia el país. Nosotros estamos claros a lo que queremos hacer y lo impulsamos y lo desarrollamos. Ahora, no solamente es eso en materia, no solamente es el sueldo, nosotros también durante la pandemia demostramos que no hemos parado, invertimos en la compra de equipo, en compra de celular, en compra de tabletas, tener colegios que inclusive contratar hasta 3 o 4 empresas de internet para que no le fallara el internet. O sea, todos esos elementos que uno viene acumulándose poco a poco, que dijimos, sí, estamos prestos para hacerlo, sí queremos avanzarlo y que queremos a desarrollarlo. Y cada vez que nos imponen con unas imposiciones, por ejemplo, esta nueva ley de las transacciones financieras, nosotros nos agarra fuera de base porque no entendemos ni siquiera a quién se lo tenemos que cobrar, al padre representante indudablemente, pero cómo se pecha. Entonces, estos elementos que nosotros queremos indicarnos, Carlos, aprovechando de tu programa en esto, es que la educación es algo que estamos brindando como un apéndice de lo que ofrece el gobierno. Tal como reza la Constitución, es libre, gratuita, como lo tiene que ofrecer el Estado venezolano, y también se permite en esa misma Constitución la educación privada, a la cual nosotros queremos prestarle un servicio, pero somos controlados inclusive hasta cada cuota de escolaridad que nosotros podemos establecernos. Entonces hay unas libertades económicas que hay que respetarse, como dice la Constitución, y que nosotros realmente queremos ir avanzando. Bien, Fausto, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos a través de la señal de Canal I. Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privadas en Venezuela, ANDIEP, conversando sobre la realidad de este sector sector educativo, una vez se han reactivado las actividades al 100% de forma presencial en las instituciones de educación. Con esto hacemos un punto final a nuestro espacio, a las 2:01 de la tarde, agradeciéndoles como siempre su sintonía y recordándoles que estas entrevistas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Y recuerden, @encontexto_PISOI, @Carlos Peñalosa es nuestra cuenta en redes sociales para que también interactúen con nosotros. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.